Hola, ¿cómo están? Soy Carlos de Vega y hoy esta es mi agenda. Día Internacional de los Derechos Humanos, la lucha del siglo XXI, nuevos enemigos y falsos amigos. El héroe que al cambiar su país transformó al mundo, nuestro adiós en agenda a Nelson Mandela. Maduro pierde municipios pero gana votos, elecciones venezolanas, un nuevo chavismo o último acto de la revolución. Bueno, pues ya han visto, son nuestros tres temas de máxima actualidad aquí en el programa de Agenda esta semana. Les presento ya a mis tres invitados. La primera es Josephine Landertingen Forero. Es mitad colombiana, mitad austríaca, nacida en Portugal, criada en Lesoto y ahora mismo vive en Berlín. Josephine, luego nos cuentas de dónde eres, si es que hay algún lugar de lo que seas. Gracias por estar en el programa. José Luis Valdés es profesor de la UNAM de México y profesor visitante en la Freie University aquí en Berlín, es internacionalista. José Luis, gracias por estar en el programa. Es un gusto. Y Greglic González, internacionalista también y estudiante y analista política aquí en Alemania. Greglic, gracias por estar aquí, además de todo venezolana, ¿verdad? Sí. Nos contabas que crees que en estas elecciones, a pesar de que el oficialismo o Venezuela, el gobierno venezolano ha proclamado la victoria en las elecciones, ¿crees que sí que ha habido algún cierto cambio? Sí, a mí me parece que es positivo para la oposición, a pesar de que ha perdido un poco los puntos que había ganado en las elecciones pasadas. Estas elecciones son bastante parecidas, o los resultados son bastante parecidos a las elecciones de abril, presidenciales, pero la abstención jugó un poco a favor del gobierno, porque normalmente las elecciones regionales no son tan atractivas como las presidenciales. Antes de hablar, digamos, de la abstención, el hecho de que en las elecciones de hace unos meses hubiese un punto y pico de diferencia con respecto a la oposición y ahora eso haya incrementado hacia 6 o 7 puntos, ¿eso no deja como en peor lugar a la oposición? Yo lo veo como negativo. Yo creo que ha sido un buen desarrollo. Quizás la estrategia de la oposición pues jugó a favor del gobierno, como digo, y también la abstención. Entonces esos son dos factores. Un poco el hecho de que la oposición le haya dado a las elecciones un carácter plebiscitario, jugó en contra de sus votos o de los votos que puede obtener en estas elecciones. Y la abstención, que es una abstención normal en elecciones regionales, pues también jugó en contra de la oposición. ¿Quieres decir que la gente en elecciones presidenciales puede tener más ganas de ir a votar porque a lo mejor las figuras son más visibles que en unas elecciones municipales? Sí, no solo eso, sino que también luego de las elecciones pasadas pues se habló mucho del fraude y eso fue más o menos el discurso de la oposición y eso también dio como un poco, se vio una contradicción en el discurso de la oposición, digamos, decían por una parte, bueno, hubo fraude, pero hay que ir a votar. Entonces muchos se decían, bueno, si hay fraude, si el ente comicial no está viciado o digamos, no, hay muchas, digamos... Enseguida vemos un resumen de lo que ha sido esta jornada electoral, pero antes me gustaría, José Luis y Josephine, si tenéis algún primer análisis o una primera visión de lo que ha pasado en Venezuela estos últimos días con las elecciones locales. Bueno, yo diría Maduro ha logrado remontar la crisis inicial de la sucesión. Sin embargo, no es Chávez, ni va a haber, creo, chavismo sin Chávez con Maduro. Y a la vez, la asignatura pendiente, en mi opinión, para Maduro es lograr la integración de todas las fuerzas a un acuerdo nacional, que es más que urgente. Yo he visto intransigencia, pero ahora veo un discurso más moderado por parte de Maduro, que me parece que es una buena noticia para Venezuela. Habrá que ver qué pasa después de estas elecciones, en donde es ganador finalmente la fuerza política que él representa, pero en todo caso lo que es más importante ahorita son dos cosas para mí en Venezuela: estabilidad política y recuperación económica, que es en este momento zona de desastre la economía venezolana. Josephine, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo la verdad pienso que la abstención sí es un tema muy grave, ¿no? Aunque sean elecciones, digamos, municipales, entre comillas, que la gente piense que no sean tan importantes, pues una participación de 58% del electorado es muy poco y para una democracia pues es vital que la gente vaya a votar. Entonces yo pienso que ahí hay bastante trabajo igual que hacer a nivel de educación civil y todo lo demás, y pues la recuperación económica la veo un poco difícil a manos de Maduro, pero
Recordad en cualquier caso que el voto en Venezuela es voluntario, no es un voto obligatorio como en otros países de América Latina donde tiene la gente que ir a votar, que aquí es voluntario, y es verdad que desde una visión europea un 58% tampoco nos parece tan poco cuando aquí en algunas elecciones no rozamos a lo mejor ni siquiera el 50%, ¿no? O ya no hablo de Estados Unidos donde la participación es mucho más baja. No es cierto. La abstención en México es más alta incluso que la que Venezuela tuvo recientemente. La estadounidense fue alta también desde los tiempos de Reagan. Sin embargo, la participación alemana fue sorprendentemente alta ahora en las elecciones recientes, del 73-74%, altísima para un país donde el voto no es obligatorio. Creo yo pues que son realmente factores que yo sí creo que hay un desencanto en Venezuela que tiene que, no sé si se resuelva tampoco, como tampoco creo que se resuelva la economía de manera plena a la larga, sobre todo en el corto plazo, como para pensar que Maduro pueda tener una presidencia estable desde el punto de vista del consenso, que no alcanza aún ni con elecciones, porque el consenso me parece que está en otro lado. Las elecciones pueden tener lugar y suceder y ocurrir, pero eso no significa que ni que haya una democracia plena, ni tampoco que haya un avance político hacia la modernización del sistema. Greg, si quieres añadir algo más y nos vemos un informe sobre lo que ha sido esta campaña, esta jornada electoral. Sí, me parece que en cuanto al área económica es necesaria la concertación, es necesario que tanto gobierno como oposición se encuentren en el medio, y yo creo que esa sería una buena estrategia de la oposición para ganar más votos. Vemos enseguida si eso es posible, si ese pacto, ese diálogo entre unos y otros es posible, pero lo hacemos después de ver este breve resumen de lo que fue esta jornada electoral en Venezuela, las primeras elecciones locales que tiene el país desde que muriese Chávez, y es verdad que la primera reválida en las urnas a la que presentaba Nicolás Maduro después de la muerte del expresidente Hugo Chávez. El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela salió adelante en las elecciones municipales del pasado domingo, con poco más del 49% de los votos frente a un 42% de la oposición. El presidente Nicolás Maduro refrendó una victoria para su proyecto bolivariano. Al pueblo de Venezuela le ha dicho al mundo que la revolución bolivariana continúa. Y aunque el oficialismo perdió algunos municipios, el resultado es una clara victoria del chavismo. La oposición veía estos comicios como un plebiscito sobre el desempeño del presidente. 44% sufragó por el PSUV y por la Mesa de la Unidad sufragó el 40%, es decir, un país dividido. ¿Nosotros queremos una Venezuela dividida? No, nosotros queremos una Venezuela unida. Capriles vaticinó que tras las elecciones se viene un año muy duro debido a los problemas económicos que atravesará el país petrolero por las malas políticas gubernamentales, y las urnas no parecen apoyarle. Bueno, ya ven en el informe que la televisión venezolana, la presencia de Chávez, te cumplimos, comandante, decía el gráfico que utilizaban en Venevisión en esa jornada electoral. Hablabais antes de la posible reconciliación, y es verdad que Maduro parece que tiene la intención de intentar iniciar un cierto diálogo con la oposición. No sé si es algo sincero, si tiene posibilidades de éxito o si va a ser un movimiento más estético que no va a poder llegar a buen puerto. No sé, yo creo que el tiempo dirá, pues. Y aunque el discurso que ofreció justo después de dar los resultados de las elecciones, pues no fue bastante conciliador, fue bastante como incendiario, aunque llamó a todos los alcaldes ganadores, los llamó a hablar con él esta semana. Eso sí, dijo que todos estos alcaldes tenían que asumir o tenían que legitimar el plan de la patria y aceptarlo a él como presidente para que haya un diálogo. Entonces, bueno, yo creo que solamente habrá que esperar, pero creo que es necesario, sobre todo a nivel económico, que haya concertación y que haya paz y que haya por lo menos un poco de... Pero ese equilibrio económico no necesitaría también que hubiese una especie de consenso o un acercamiento o un cierto diálogo entre unos y otros. Exacto. Yo creo que sí. A mí me parece más cosmética la narrativa política de Maduro para poder tácticamente obtener espacios que en este momento le convienen a nivel local e internacional, pero la represión no ha terminado, la persecución de la oposición tampoco ha terminado, y el apoderamiento de los tres poderes, por decir, valga la tautología, perdón. Bueno, de los cinco poderes. Y exacto, los cinco están... El Ejecutivo tiene un control sobre el conjunto del Estado. Entonces no hay consenso posible ni tampoco democracia política posible si tú tienes desde el Ejecutivo como persona, como Chávez lo hacía, y ahora Maduro pretende continuarlo con el mote de la revolución bolivariana por delante como punta de lanza, con base en el control absoluto
de la agenda política nacional. Y eso en ningún país del mundo ha funcionado ni funcionará, y eso podría presagiar el fracaso de la transición venezolana. Sí, estoy totalmente de acuerdo con su punto de vista. El hecho de que no haya una oposición, digamos, como la conocemos aquí, que la oposición de verdad es libre, sino que sí, de verdad no existe, digamos, la posibilidad de una oposición sana, y eso es un problema. O sea, esa es la esencia de la democracia, ¿no? Que hay el gobierno y la oposición, y en este caso en Venezuela, digamos que no está. Enseguida hablamos de la parte económica de los problemas económicos de Venezuela, pero mencionas la oposición. El hecho de que la oposición de Capriles jugase sus cartas a conseguir mayor número de votos para justificar un referéndum revocatorio de Chávez, deja quiero decir, ¿se ha hecho Capriles el harakiri? ¿Es un candidato de oposición que ha perdido fuerza por el hecho de que eso no ha sucedido? No lo creo, yo la verdad no lo creo. Yo creo que la oposición es muy difícil, exacto, digamos, medirse con un Estado tan sobredimensionado y con tanto poder económico y poder fáctico o legal. Entonces, la oposición tiene que digamos, conseguirse, tiene que ver, probar y ser muy cuidadosa a la hora de elegir las estrategias. Digamos, los errores de estas elecciones fueron quizás no ser muy claros en cuanto a, bueno, hay un fraude electoral o vamos a votar. Y también la estrategia que siempre han tenido de buscar victorias inmediatas. En realidad, esta es una lucha, la lucha de la oposición tiene que ser una lucha a largo plazo. Lo que pasa es que las próximas elecciones son en 2015, exacto, o sea, son 2 años más. Digamos, la oposición venezolana tiene 2 años para trabajar y para desarrollar, sobre todo, un programa político que esté conectado con la gente o con las personas que puedan estar en el centro y alejarse de la polarización. La polarización le ha hecho mucho daño a Venezuela y sobre todo a la oposición. La oposición capitaliza más votos cuando está cuando se va al centro, cuando busca el diálogo. Lo que pasa es que es verdad que Capriles decía somos un país dividido. En su discurso de derrota sí, ya incidía un poco sobre lo mismo, eso ¿no? Es totalmente evidente. Y los resultados de las votaciones eso es lo que demuestran, ¿no? En la parte económica nadie duda, o muchos analistas no dudan, que en los últimos días la bajada de precios forzada que ha obligado Maduro a los comerciantes ha influido en que mucha gente a lo mejor, o que haya parte de los votantes que hayan votado al oficialismo. ¿Qué va a pasar con todo eso? Con esa bajada de precios forzada por ley. ¿Se puede mantener en el tiempo? ¿Creéis que es algo que en el fondo va a explotarle en las manos al propio Maduro en unos días o en unas semanas? Lo que pasa es que es muy difícil controlar unos precios, controlar todos los precios de la economía. Se pueden controlar quizás ciertos productos que sean, digamos, muy importantes para la población, pero los insumos, ¿cómo se pueden controlar los insumos? Entonces lo que se está haciendo es cortar los precios, pero al no cortar los insumos, pues la industria no tiene cómo recurrir a esos insumos. Y bueno, y el problema del control cambiario, pues eso es también otra discusión, ¿no? Venezuela tiene una economía de importación y al no tener dólares, pues no pueden comprar desde insumos hasta comida. Ese es el problema y ahora es que lo vamos a ver en enero, cuando haya que pagar o cuando haya que reponer los inventarios. Allí va a venir un problema mucho más grande de escasez que la que hay en este momento. Hay un ejemplo muy gráfico de los últimos días que es el de los coches, ¿no? Los autos nuevos no entran en el mercado venezolano y los autos usados están teniendo ya precios por encima de lo que sería un automóvil nuevo. En el fondo no estamos creando como un gigantesco mercado negro paralelo en un país tan gigante como Venezuela. Yo creo que sí. Mi opinión sí. Técnicamente tú no puedes, salvo en los básicos, en donde normalmente los estados tienen capacidad para subsidiar, me refiero a los básicos alimenticios. El resto del problema es de sustentabilidad económica de corto y de largo plazo. Venezuela es un país petrolero que no ha tenido la capacidad de producir la infraestructura de desarrollo industrial que permita poder hacer que crezca. Si tú no creces, entonces tienes decrecimiento y por tanto el decrecimiento supone una pérdida de capacidad para poder fortalecer y reproducir tu infraestructura industrial, así como tu infraestructura productiva. Si eso no lo hace a base de subsidio y de discurso,
y de demagogia incluso, va a ser imposible que la recuperación económica se dé. Entonces, técnicamente ahorita sí resuelve el problema político y social en el tema de la suspensión o congelamiento de precios o descenso de precios obligados, pero no hay comerciante que aguante ante una inflación como la que está viviendo en este momento Venezuela, un desabasto como el que está, ya no tienen importación de insumos para la producción de la manufactura, no solo de básicos. ¿Cuánto creéis que se pueda mantener una situación así entonces? Porque desde fuera parece que es algo que avanza muy rápidamente, o sea que no hay tanto tiempo de margen como para que se puedan aplicar este tipo de políticas forzadas de bajada de precios, ¿no? Es cuestión de meses. Yo creo que en meses tiene que tener una plan B o una carta económica alternativa, que no me queda muy claro por dónde viene, pero que si la apertura no se da, sobre la base de un acuerdo nacional, que, ojo, no hay un problema de división en Venezuela, hay un problema de polarización, que es distinto en política, de un acuerdo que entonces lleve las fuerzas a la mesa de negociaciones, que es una cosa que es urgente en Venezuela. Si Maduro no piensa así, entonces no va, la revolución bolivariana fracasa en el curso de los próximos años antes de que se reelija o que se quiera reelegir. Claro, además hay que hablar también de la corrupción de las élites, ¿no? O sea, esto lo hacen o sea, pensando, digamos, en su propio beneficio, ¿no? Entonces sabemos que el precio del petróleo ha subido bastante en los últimos años, pero que igual Venezuela en este momento pues tiene niveles de pobreza increíbles. Entonces ahí también, ¿no?, donde está el desarrollo económico en un país que supuestamente pues tiene bienes, digamos, naturales de altísimo valor. José Luis hablaba de la posible alternativa, que él no ve muy clara cuál puede ser la que Maduro pueda poner en marcha dentro de unos meses. ¿Tú, Grace, por dónde crees que puede ir el presidente venezolano? Bueno, el problema es que en materia económica hay como dos corrientes que, al no estar la figura del presidente Chávez, que era el que, digamos, tomaba las decisiones o decía esto se va a hacer así, pues compiten, ¿no? Lamentablemente el presidente Maduro no tiene la autoridad como para decir, bueno, esto es lo que se hace. Entonces, a nivel económico hay dos corrientes que luchan. Una corriente bastante marxista que va en exacto control de precios, control de ganancias, y hay otra que es un poco más moderada y que entiende que estamos dentro de una digamos, dinámica internacional y que se necesita una política cambiaria coherente, sobre todo siendo un país petrolero, donde recibimos cualquier cantidad de dinero por la venta del petróleo, pero no son invertidos en la producción nacional. En este momento la producción nacional de bienes básicos está totalmente desmantelada y tenemos que importar para comer. Y eso por allí, digamos, eso es un flujo constante de todas las divisas que entran al país. Eso hay que cambiarlo. Vamos a cambiar de tema. No sé si queréis decir algo más sobre este asunto tan candente de Venezuela. Nos vamos a Sudáfrica, que tenemos también mucho que hablar de una figura que quizás puede ser el único líder político mundial o global que en estos momentos todo el mundo echa de menos, ¿no? Yo no sé si eso es una proeza realmente, porque un político al que le estemos echando de menos hoy por hoy, tal como está la política, es ya una cosa sorprendente y desde luego como dice mucho de la persona de la que vamos a hablar. Nelson Mandela. Todo el país está llorando, todo Sudáfrica está llorando a su pérdida y realmente todo el mundo. El político que logró cambiar la opinión de toda la población de Sudáfrica. A los blancos les convenció de que el apartheid no era bueno, a los negros les convenció de que no tomasen las armas para resolver el problema. Y así, poco a poco, logró convertir a Sudáfrica en uno de los países, si no el más próspero del continente africano, uno también de los BRICS, de los nuevos países en gran desarrollo del mundo. Vamos a recordar cómo están viviendo estos últimos días en Sudáfrica la pérdida de Nelson Mandela y enseguida entramos en la conversación. Duelo al estilo sudafricano. Así, cantando y bailando, manifiestan su dolor por la pérdida de su héroe nacional. En Soweto, al sudoeste de Johannesburgo, también lloran la muerte de Nelson Mandela. Era increíble. Liberó a mi abuela. Liberó a mi abuelo. Nos facilitó todo, dice este hombre. Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica, liberador de una mayoría de la población reprimida. Y más tarde, el reconciliador que mantuvo unida a Sudáfrica. En todo el país hay libros de condolencias para que los sudafricanos rindan honor a su ídolo. En Houghton, un mar de flores se extiende frente a la casa de Mandela,
donde pasó sus últimos años hasta su muerte el día jueves. Son muestras de duelo, pero también de un profundo agradecimiento. Bueno, ya ven que todas las imágenes que llegan desde Sudáfrica supuran realmente emoción de lo que está viviendo ese país y festejando, porque es también quizás lo más llamativo, ¿no? Que es la pérdida de un ser humano, de un héroe, pero que también se festeja lo que ha sido toda su vida. José Luis, ¿cómo logra eso Mandela, cambiar de opinión a todo un país, a los negros y a los blancos, y conducir al futuro de Sudáfrica por una vía pacífica? La autobiografía de Mandela hay declaraciones muy significativas, de las cuales quiero destacar dos. La primera fue cuando le preguntan sobre el odio, y él dice que lo único que no le quitaron cuando estuvo en prisión 27 años fue en la cabeza y el corazón, y que por tanto entonces la reconciliación y el perdón era la manera de liberarse auténticamente de sus opresores, es decir, de no quedar en manos de ellos. Por tanto, el perdón liberaba el alma y liberaba el espíritu, y por tanto lo hacía descansar. Y eso es lo que él hace en mayo de 94 cuando toma el poder. Su máxima fue la reconciliación nacional. Sin reconciliación nacional no tendríamos país moderno en este momento en Sudáfrica, no tendríamos país próspero y no tendríamos país integrado. Una de sus virtudes fue precisamente llegar a una negociación a la que ya no le quedaba de otra a la gente, a los afrikaners y desde luego a los apoyadores del apartheid, porque estábamos viviendo un mundo en los 90 en donde ya las cosas habían cambiado, la disolución de la URSS, el fin del comunismo real, etcétera, se había resuelto, y teníamos un proceso en Sudáfrica en franca avance hacia la democratización que Mandela aprovecha, y creo que es el personaje que captura lo que todo mundo quería que se capturara: la reconciliación, la negociación, poner a de Klerk como vicepresidente en el momento en el que él tome el poder, y además pedirles a sus contemporáneos y a sus connacionales, sobre todo a la mayoría negra, que perdonaran. Y que en la medida en que perdonaran iban a lograr que Sudáfrica se convirtiera en un país de avanzada. Y en eso Mandela es inolvidable. Mandela es un símbolo fundamental que no veo yo en este siglo ni en el pasado. Quizá Gandhi es el último de ellos, que a su muerte perdamos un capital político y social tan importante y tan significativo y de tanta trascendencia universal. Es un hombre cosmopolita en ese sentido. Enseguida hablamos de si hay sustitutos o con quién lo podemos comparar, pero déjame antes, José Luis, decir a nuestros telespectadores que tenemos un privilegio enorme, porque tú conociste personalmente a Nelson Mandela, con lo cual nos puedes hacer dentro de un minuto un retrato de lo que sentiste al ver esa figura, de cómo podía proyectar o no esa figura de héroe o de persona extraordinaria. Pero Josephine Lardentinger, hemos dicho antes que vivió en Lesoto como una niña, con lo cual tú viviste muy de cerca lo que era el fenómeno del apartheid, ¿verdad? Quizás nos puedes transportar a cómo debió de ser esa lucha de Mandela los primeros años o los últimos años del apartheid, los primeros años de su libertad. Me imagino que haya sido una lucha bastante difícil porque, digamos, bueno, en Lesoto no había el apartheid como tal como en Sudáfrica, pero igual las tensiones raciales se sentían, o sea, bastante claramente. Entonces, pues un hecho que me marcó para toda mi vida y que pues es de los hechos que hace lo que yo soy ahora y por la razón por la cual trabajo con derechos humanos y por la cual creo que todos somos iguales, es el hecho, o sea, un hecho de racismo que ocurrió cuando yo era pequeña, tenía como unos 4 años. Y yo me recuerdo de un jeep con unos soldados negros, y yo tenía un perro que siempre huía y salía a la calle, y en uno de esos momentos pues mi perro se salió a la calle y el jeep frenó y me vio, o sea, vio que yo era blanca y siguió y atropelló al perro. Entonces, esto es un evento para un niño, es súper traumatizante. Esto es parte de lo que decimos que Mandela logra revertir, ¿no? Hasta unos niveles tan simbólicos o tan pequeños de odio, cómo lograr que un país se ponga en marcha en otra dirección completamente opuesta, ¿no? Correcto. Yo creo que tiene que ser alguien muy especial el que haya logrado esto, como de alguna manera Gorbachev, sin paralelismo necesariamente, son dos personajes políticos distintos, lo logra en la propia Unión Soviética, ex Unión Soviética en su momento, pero Mandela tenía dos virtudes, en mi opinión. Una, ese discurso en donde la propuesta de compartir el poder era auténtica, era no solamente auténtica, sino era sensata, era inevitable, era de sentido común y era de construcción.
de construcción política, de empezar a cimentar, digamos, las bases de una Sudáfrica distinta después de 27 años en la cárcel y después de haber tenido todas las razones para odiar absolutamente a todo el mundo, llamar a la reconciliación, de poner armas, etc. Eso es compartir poder con la población blanca, tal grado que hoy la buena cantidad de blancos en Sudáfrica lamentan su muerte. Y el segundo, una virtud que lo personal pude reconocer en él, es que cuando él hablaba te hacía sentir a ti importante y no él. Es decir, el importante era el interlocutor. Y eso todos los periodistas que lo entrevistaron lo reivindican siempre como un hecho. Mandela hacía que el otro se sintiera mucho mejor de lo que él aparentemente se sentía. ¿Eso es lo que recuerdas tú de tu encuentro con él? Sí, él? porque la confianza que inspiraba y la manera en cómo te depositaba a ti de inmediato, su narrativa era una narrativa que te apropiabas de inmediato, era un hombre de una enorme facilidad relacional y también de discurso, y eso te acercaba de inmediato a la persona y al personaje. Grayley y Josephine, ¿qué os impregna a vosotros? ¿Qué os sugiere la figura de Mandela, Grayley? Bueno, me parece que el legado de Mandela, el patrimonio que dejó para la humanidad, de ver que es posible reconciliar un país, sobre todo, bueno, pienso en este momento en Venezuela con semejante polarización, que es posible, es como un ejemplo de cómo un país se puede reconciliar y dejar atrás el odio y las venganzas que normalmente vienen después de procesos tan polarizantes. Sí, totalmente de acuerdo. Yo estaba también estos días justamente pensando en Colombia y todo el proceso de paz y toda la polémica de que se habla de que si se perdonan las FARC o cómo se hace este proceso de reconciliación después de tantos años de conflicto armado, casi 50 años. Y en Sudáfrica pues el apartheid también duró muchísimos años, más de 40 años. Y sí se puede. Entonces yo pienso que eso es el legado más fuerte de Mandela, es ese, es como de que se pueden lograr las cosas de manera pacífica, reconciliadora, y eso es un gran reto y un gran ejemplo para todos los países, digamos, en conflicto o post-conflicto. Es llamativo, a veces yo me pregunto, ¿no?, qué habría sido, por ejemplo, de Rusia si hubiese tenido a Mandela, o de Siria si existiese un Mandela, o incluso de Egipto, ¿no? ¿Qué rumbo estaría tomando ahora mismo Egipto si hubiese un Nelson Mandela dentro del país tomando otro tipo de políticas, ¿no? Sí, y digamos, Nelson Mandela también demuestra que la verdad, el mundo es como está hecho de individuos que tienen como esa visión, como Gandhi, como mencionaba antes, y que de verdad creer y luchar por los derechos humanos es algo que no es etéreo, sino que es algo real, o sea, se puede y se logra, y hay estas personalidades que lo demuestran y que son grandes ejemplos para todos nosotros. Estamos hablando de todas formas de no hace tanto tiempo, de los años 90. Yo me pregunto si la humanidad es inteligente lo suficientemente como para detectar cuando hay figuras como Nelson Mandela en el momento en el que se están produciendo. Porque no nos olvidemos que Nelson Mandela era considerado terrorista hasta hace muy pocos años en las listas de la CIA, en las listas de Estados Unidos. Incluso cuando vino a Alemania en el 92 hubo políticos que no querían recibirle. Con lo cual, me pregunto si ahora mismo puede haber en marcha héroes, no sé si del mismo nivel, que sin embargo no estemos preparados como para asumir su legado, su papel, y que solamente a posteriori nos demos cuenta de lo que han hecho. Yo creo que el hecho de que Mandela haya optado por abandonar la revolución y optar por la reconciliación, es decir, cada momento de la historia tiene sus necesidades objetivas. Las de la revolución en los 60, cuando hubo guerra de guerrillas en muchos países en nuestro continente de América Latina, así también como en Sudáfrica, y optar por la reconciliación habla de un individuo que tiene una visión muy amplia, pues, de la vida. O sea, no es necesariamente Mandela un negro o un líder negro de una mayoría oprimida, sino es un personaje universal que tiene la capacidad de pensar e integrar en su pensamiento y en su acción muchísimos de los elementos que ahorita, por cierto, muchos olvidan. Y, por otro lado, lograr con esto evitar los extremos, es decir, los extremos y los excesos, y quedarse en el centro racional de decisiones que le permita poder lograr los consensos que se necesitan en Venezuela con Maduro y que se necesitan en muchos países del mundo hoy en día. Y Mandela en una situación muy difícil, porque finalmente es un asunto de género el que reivindica el primero. Primeramente, Mandela es un líder que defiende
a sus contemporáneos y a sus, paisanos negros, pues, pero después él convierte su discurso en un discurso integrador, en donde en realidad lo que está planteando es la pacificación en Sudáfrica. Y esto era muy difícil desde el discurso del género. Es un poco lo que hace Obama en su momento cuando les dice a la población afroestadounidense: dejen de quejarse y planteen ya soluciones y pónganse a trabajar. Y yo represento ahora, que soy presidente y que quiero ser presidente, represento a toda la población de este país, en donde también, por cierto, hubo apartheid. Hubo un apartheid hasta los 60, en donde obtienen los derechos plenos los negros para el voto, y que de alguna manera sigue existiendo ese apartheid con estas posiciones de la extrema derecha, del Tea Party. Entonces, yo creo que es una lección para estos políticos que se van al extremo y no saben negociar, y también reivindican ideológicamente a ultranza posiciones que ya son ultramontanas y son viejas. Yo quisiera añadir algo. Yo pienso que sí, estas personalidades se pueden ver en vida. O sea, lo demuestra Gorbachev, que ya ha sido mencionado, Mandela, Gandhi, la Madre Teresa, por ejemplo. Yo pienso que sí se ven esas personalidades, porque son individuos tan fuertes que creen en algo más allá, no en intereses propios, sino en algo muy grande. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando eligieron a Obama, que eso fue una alegría en todo el mundo y que todos pensábamos que ahora está pasando algo histórico. Y hoy en día miro y veo que no, Obama ya perdió como esa magia que tenía cuando fue electo por primera vez. Entonces, eso es como un ejemplo donde yo digo, sí, o sea, sí, el mundo siente si alguien es así especial o no. Josephine Lartentinger es cineasta. Has creado además una productora que se llama Global Eyes Production. Tiene una vida repartida por todos los países del mundo, porque nació en mitad colombiana, mitad austríaca, nacida en Portugal, has vivido mucho tiempo en África y has estudiado en Oporto y ahora vives en Berlín. Sus padres además están muy relacionados con las organizaciones internacionales, con Naciones Unidas, de la que enseguida hablaremos. Naciones Unidas es la institución que nos hace recordar todos los años el Día Internacional de los Derechos Humanos. Por eso también queremos hoy, aparte de hablar de la figura de Nelson Mandela, que por supuesto es el gran defensor de los derechos humanos, acordarnos de un día como este. Enseguida hablamos de este día con Josephine, con todos mis invitados, después de este informe. Hace algunos meses, la policía en Bolivia lanzaba gas lacrimógeno contra unos manifestantes que levantaban una nueva barricada. De manera no tan pacífica, las autoridades buscan bloquear los accesos a la capital, La Paz, pero los manifestantes no cejan en sus exigencias. Estas imágenes se repiten en varios lugares del mundo entero, como vemos aquí también en la Plaza Tahrir en Egipto. Los gobiernos se encuentran bajo gran presión. Son los primeros que deberían de garantizar el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, en 2009, Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz para presionarlo urgentemente a adoptar una voluntad de cambio. Una idea que fracasó, según los críticos, pues la guerra en Siria continuó. El Nobel también premia a activistas más desconocidos para apoyarlos en su tarea, como en 1992, cuando fue otorgado a Rigoberta Menchú de Guatemala por su resistencia pacífica frente al ejército. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha llamado a diversos gobiernos a hacer mejores esfuerzos. Josephine, ¿pero hacen falta figuras como las que hemos visto en este informe para luchar por los derechos humanos, o todo tiene que hacerse desde la base, como por ejemplo haces tú con tu trabajo? Son las dos cosas, ¿no? Como yo decía antes, hay individuos y personalidades que son importantes para nuestra sociedad y creo que siempre los va a haber. Al igual es importante la base, educar sobre todo. Yo creo mucho en la educación y digamos, explicar a la gente qué son sus derechos humanos, y eso es lo que yo hago con Global Eyes Production a través de video. Doy talleres y trato de explicar a jóvenes y niños de qué es un derecho humano. Un derecho humano es algo con lo que nacimos, dice el artículo primero de la declaración que estamos celebrando hoy, que todos nacemos
con igual dignidad, iguales derechos. O sea, nacemos, son derechos inalienables al ser humano. Y déjame una cosa, porque el hecho de que estemos diariamente bombardeados mucho más que antes por violencia, por guerras, que tengamos acceso a la información ilimitado, ¿no corremos el riesgo también de quizás inmunizarnos frente a esa violencia? Quiero decir que a lo mejor antes, cuando el acceso era más limitado y podíamos poner el foco más pues, en el apartheid en Sudáfrica, que ahora el hecho de que haya problemas en todo el mundo nos haga convivir con ellos de forma que no luchemos en contra de ellos? No, no estoy de acuerdo. O sea, siempre ha habido, digamos, violencias en contra de los derechos humanos y lo sigue habiendo pese a los avances que ha habido en los últimos años. O sea, sí, relativo a varios tipos, digamos, de derechos humanos, ¿no? El derecho de la mujer, del niño, de gente con discapacidad. Entonces yo no lo veo de esa forma. Todavía sigue habiendo muchas violencias, digamos, en contra de los derechos humanos y tiene que seguir habiendo un cierto tipo de educación y es esa la motivación también de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de esas atrocidades enormes del Holocausto. Es el motivo por el que se crea este día, ¿no? También para... Correcto. ¿Tú crees entonces que la base es la educación? ¿Estáis de acuerdo que la educación es, digamos, la base para el respeto? Indiscutiblemente yo con Josephine coincido en el tema de la educación como el punto de referencia clave. De hecho, generacionalmente, si nosotros vemos hacia atrás, 10, 20 años atrás, el tema de los derechos humanos comparado con hoy, con el día de hoy era otra cosa totalmente distinta. El discurso y la acción y la responsabilidad asumida por los estados respecto precisamente al artículo 1 de la Carta. ¿Es distinta? ¿Por qué? Porque ha avanzado muchísimo. El tema del respeto, digamos, desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de las relaciones sociales en países democráticos sobre todo, e incluso en países no democráticos, el tema de los derechos humanos es una reivindicación, y ahí voy al segundo punto, que es transición hacia la democracia, en el caso de los países donde hay retraso al respecto. Y la bandera de derechos humanos es fundamental para la transición a la democracia, como también la representación o la división de los poderes lo es desde siempre, clásicamente. Y el derecho humano o los derechos humanos es clave para la atención plena en la ciudadanía y de los derechos de la ciudadanía. Y no hay democracia sin ciudadanía plena. Me pregunto también, Greg, hasta qué punto la tecnología está ayudando también a esta lucha, que es como mucho más fácil la comunicación, el hecho de provocar denuncias, incluso propagar las denuncias a través de medios de comunicación que son también mucho más accesibles, ¿no? Exacto, es eso. Yo creo que es un poco la labor de documentales y de periodismo, de investigación y que el mundo sepa ahora con tanta tecnología donde se puede saber en tiempo real qué es lo que está sucediendo en Siria o qué es lo que está sucediendo en cualquier conflicto armado en cualquier parte del mundo, pues sí, es súper importante la tecnología. Y eso también tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Porque los líderes necesitan personas que los apoyen. Y mientras más personas en el mundo conozcan cuáles son los conflictos y cuáles son esos líderes, y la tecnología ayuda a que esos líderes se propaguen o se promuevan, pues más personas pueden apoyarlos y estas personas pueden llegar más lejos. ¿Y dónde queda Naciones Unidas en todo esto? Quiero decir, ¿es Naciones Unidas, tú lo conoces bien porque tu familia, tu padre trabajó allí muchos años, sí. ¿Es Naciones Unidas una buena defensora de los derechos humanos? Claro, o sea, yo igual veo todas las partes más complicadas de Naciones Unidas, ¿no? Porque al final es un órgano también político, hay muchos intereses políticos, de dinero, pues tenemos, digamos, los países que tienen el derecho al veto en Naciones Unidas, que son, digamos, los poderes aliados del final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, digamos que el orden de Naciones Unidas ya es un orden y luego viejo. Es que no solo eso, ya sabes, está el Consejo de Naciones Unidas y ahí hay países como Uganda, que persigue a los gays con penas de muerte, correcto. Qatar, Emiratos Árabes, Pakistán. O sea, ¿cómo puede países de este calibre estar en el Consejo de Naciones Unidas? ¿No quita eso la legitimidad total a una organización como esta para defender los derechos humanos? No, porque al mismo tiempo hay legislación. O sea, Naciones Unidas ha logrado que muchos estados en el mundo ratifiquen tratados, y esos tratados son vinculantes para el Estado. O sea, y eso posibilita que gente
se queje y que no quede en la impunidad, digamos, la persecución a gays, por ejemplo. O sea, hay estos mecanismos que de verdad sirven y eso lo demuestran muchas cifras de Naciones Unidas, que gente de verdad ocurre a estos mecanismos para solucionar sus problemas. Es igual conseguir un fin de una manera perversa o admitiendo como manchas dentro de tu organización que son como muy llamativas, ¿no? El hecho de que existan estos países como defensores dentro del Consejo que se dedica a todo esto. Bueno, este es el caso de China. Este es el caso de Rusia, que es una gran potencia que conforma el Consejo de Seguridad desde que él mismo se conforma. Y que es parte de este Consejo de Derechos Humanos. Bueno, hablo del Consejo de Seguridad. Del Consejo de Seguridad, por supuesto, que ya está todo. Que las decisiones últimas se toman en el Consejo de Seguridad, donde precisamente cohabitan estas potencias, así como también los no permanentes, que también tienen su propia responsabilidad al respecto de la violación o no respeto pleno de los derechos humanos. Pero es un asunto de avance y de negociación permanente. Hay dobles estándares, desde luego. Hay mucho cinismo en el ejercicio del poder, realmente hay que decirlo así, pero por el otro también hay obligaciones internacionales y convenciones internacionales a las que los estados se obligan. Digo, China en este momento no puede tener otro Tiananmen así como así, de la noche a la mañana, y menos si quiere ser parte del mundo del cual quiere ser parte China, y así sucesivamente con muchos países que están ahí dentro. Grace, y dejamos la última palabra a Josephine. Estamos acabando. Bueno, sí. Nelson Mandela es un ejemplo de cómo sí se puede lograr avanzar en derechos humanos desde digamos, la integridad y al final todos somos seres humanos y todos somos eso, cabeza y corazón, y a partir de allí es la única forma de conseguir que otras personas que quizás no coincidan con las ideas de derechos humanos, pues traerlas hacia la humanidad, ¿no? Josephine, ¿en qué estás trabajando para terminar en Global Ice Production? ¿En qué estáis ahora? Estoy grabando un documental, produciendo un documental sobre envejecer en el mundo globalizado y toda la cuestión de cómo queremos y dónde queremos escoger envejecer en un país móvil y globalizado. Derechos humanos al fin y al cabo. Josephine, gracias. José Luis, gracias por estar aquí. Grace Lee, gracias a los tres. Ha sido un verdadero placer. Gracias también a ustedes por seguirnos una semana más en el programa. Saben que pueden continuar viéndolo en nuestra página web y que esperamos sus comentarios en Twitter y en Facebook. La semana que viene vuelvo con otra página de Mi Agenda.